Historia real. La novia muda que dijo no. Teresa Salazar, 1877, Querétaro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia muda que dijo no. Teresa Salazar. Capítulo 1. Un no que cambió todo. En la ciudad de Querétaro, en el año de 1877, una joven que había vivido toda su vida en silencio, finalmente encontró su voz en el momento más crucial de su existencia. Teresa Salazar, quien había nacido muda y nunca había pronunciado una sola palabra en sus 21 años de vida, gritó ¡No! En el altar de la iglesia, cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba al hombre frente a ella como su esposo. Fue un grito que desafió toda explicación médica, que conmocionó a los cientos de invitados presentes, que transformó una ceremonia de matrimonio en un escándalo que Querétaro no olvidaría, y fue un grito que le costaría la vida. Esta es la historia de Teresa Salazar, una mujer a quien el destino le negó la voz desde el nacimiento, pero quien, cuando finalmente importaba más que nunca, encontró la fuerza para decir la única palabra que necesitaba decir. Es la historia de cómo ese acto de resistencia, ese rechazo desesperado de un matrimonio que sabía que la destruiría, condujo directamente a su asesinato apenas 2 días después. Es la historia de un crimen que todos conocían, pero que nadie castigó. De una familia que valoraba su honor más que la vida de su hija, y de una sociedad que prefirió silenciar la verdad antes que admitir que una mujer tenía el derecho de decir no, incluso si esa negativa desafiaba las leyes de la naturaleza misma. Para comprender la tragedia que se desarrolló en aquella iglesia de Querétaro y en las aguas frías del río donde Teresa encontró su muerte, debemos primero conocer el mundo en que vivía. Un mundo donde el silencio de las mujeres era esperado, valorado y violentamente impuesto cuando intentaban romperlo. Capítulo 2. Querétaro en la época de la República restaurada. El año de 1877 encontró a México en un período de relativa estabilidad después de décadas de conflictos. La República había sido restaurada bajo Benito Juárez tras la derrota del imperio de Maximiliano en 1867. Aunque Juárez había muerto en 1872, su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada continuaba implementando las reformas liberales que habían sido el legado del gobierno juarista. Querétaro, la ciudad donde Teresa Salazar vivía, tenía un significado especial en la historia reciente de México. Había sido allí, en el Cerro de las Campanas, donde Maximiliano fue ejecutado una década antes. La ciudad llevaba esa memoria como una marca de honor, un recordatorio de que había jugado un papel crucial en la defensa de la soberanía mexicana. La arquitectura colonial de Querétaro permanecía mayormente intacta. Iglesias barrocas, con fachadas elaboradamente talladas, conventos antiguos que ahora servían propósitos seculares después de las leyes de reforma, acueductos monumentales que habían traído agua a la ciudad durante siglos.
Era una ciudad de tradiciones profundas, donde las familias aristocráticas que habían dominado la región durante generaciones todavía ejercían considerable influencia a pesar de los cambios políticos. La sociedad queretana de 1877 estaba dividida claramente en clases. En la cúspide estaban las familias de terratenientes y comerciantes prósperos, muchas de ellas de ascendencia española pura. En el medio se encontraban los artesanos, pequeños comerciantes y profesionistas. En la base estaba la vasta mayoría: trabajadores, sirvientes, campesinos que trabajaban las haciendas circundantes. Para las mujeres de todas estas clases, la vida estaba severamente restringida por expectativas de género que no habían cambiado significativamente a pesar de las reformas liberales. Una mujer decente debía ser piadosa, modesta, obediente y, sobre todo, silenciosa. El ideal de la mujer era alguien que hablaba poco, que nunca expresaba opiniones fuertes, que aceptaba sin cuestionamiento las decisiones de su padre primero y de su esposo después. Había un dicho popular en la época: la mujer honesta, en su casa y con la pata quebrada. Significaba que las mujeres virtuosas debían permanecer en el hogar, limitadas en su movimiento y su voz en el mundo público. En este contexto, el mutismo de Teresa Salazar casi podría haber sido visto como una ventaja. Una mujer que literalmente no podía hablar era, en cierto sentido, el ideal de feminidad silenciosa llevado a su conclusión lógica. No podía contradecir, no podía quejarse, no podía expresar desacuerdo. Pero lo que la sociedad de Querétaro no comprendía era que el silencio impuesto por la fisiología era fundamentalmente diferente del silencio impuesto por la opresión, y que cuando Teresa finalmente encontró su voz, usaría esa única palabra disponible para ella, con una fuerza y claridad que sacudiría los cimientos mismos de las expectativas que la rodeaban. Capítulo 3. La familia Salazar y el nacimiento de Teresa. Teresa Salazar había nacido en el año de 1856 en una casa colonial en el centro de Querétaro. Su padre, don Vicente Salazar, era dueño de varias propiedades comerciales en la ciudad y de tierras agrícolas en las afueras. La familia no era de la aristocracia más alta, pero era respetable, próspera y bien conectada. El nacimiento de Teresa fue normal en todos los aspectos excepto uno: cuando la comadrona la tomó en sus brazos después del parto, esperando escuchar el llanto característico de un recién nacido, no hubo sonido. El bebé abría la boca, su pequeño pecho se movía con el esfuerzo de llorar, pero ningún sonido salía. «La niña es muda», declaró la comadrona después de varios minutos de examinarla. «Sus pulmones funcionan, puede respirar correctamente, pero no produce sonido. He visto esto antes, aunque raramente. A veces los niños nacen así». Para doña Beatriz, la madre de Teresa, la noticia fue devastadora. Una hija muda sería difícil de casar, difícil de integrar en la sociedad. ¿Cómo podría participar en las conversaciones sociales que eran tan importantes para las mujeres de su clase? ¿Cómo podría confesar sus pecados al sacerdote? ¿Cómo podría educar a sus propios hijos algún día? Don Vicente, sin embargo, tomó la noticia con mayor ecuanimidad. «Es una niña», dijo con un pragmatismo brutal. «Las niñas de todas maneras se supone que deben ser calladas. Teresa simplemente será más callada que la mayoría. Encontraremos un marido apropiado cuando llegue el momento. Hay hombres que preferirían una esposa que no puede molestarlos con charla constante». Teresa creció en un mundo de silencio, pero no de quietud. Aprendió rápidamente a comunicarse a través de gestos, expresiones faciales y una serie elaborada de señales que desarrolló con su familia. Era inteligente, observadora y profundamente sensible a las emociones y motivaciones de las personas a su alrededor.
Su madre la educó en casa, enseñándole a leer y escribir, habilidades que se volvieron la principal forma de comunicación de Teresa para conceptos más complejos. Teresa aprendió a escribir notas rápidas en una pequeña pizarra que llevaba consigo, permitiéndole participar en conversaciones de manera limitada. Pero la lectura y la escritura también abrieron a Teresa a un mundo más amplio que el pequeño círculo de su familia. Leía vorazmente todo lo que podía conseguir: novelas, poesía, periódicos, hasta tratados filosóficos que su padre guardaba en su biblioteca. A través de estos textos, Teresa aprendió sobre ideas de libertad, igualdad, derechos individuales, conceptos que contrastaban marcadamente con la vida restringida que vivía. Teresa tenía un hermano mayor, Roberto Salazar, quien era 5 años mayor que ella. La relación entre los hermanos era complicada. Roberto a veces mostraba afecto protector hacia su hermana menor, pero otras veces la trataba con crueldad casual, burlándose de su incapacidad para hablar, usando su mutismo como excusa para ignorar sus opiniones o deseos. ¿Qué importa lo que Teresa piense?, decía Roberto cuando era adolescente y Teresa apenas una niña. Ni siquiera puede expresar una opinión. Es prácticamente un mueble viviente. Pero Teresa podía expresar opiniones, solo que no verbalmente. Y a medida que crecía, se volvía cada vez más frustrada por la forma en que su familia y la sociedad en general asumían que su mutismo equivalía a falta de inteligencia o de voluntad propia. Cuando Teresa cumplió 20 años, don Vicente comenzó a discutir seriamente la posibilidad de casarla. Había rechazado varios pretendientes anteriores como inadecuados, pero ahora estaba preocupado de que Teresa estuviera envejeciendo más allá del punto en que sería considerada un partido deseable. «Necesitamos encontrar un esposo para Teresa pronto», le dijo a doña Beatriz. «Ya tiene 20 años. Si esperamos mucho más, nadie la querrá». Lo que don Vicente no le dijo a su esposa era que tenía deudas significativas que necesitaba cubrir y que había estado buscando activamente un matrimonio que pudiera proporcionar una inyección de capital a sus finanzas deterioradas. Teresa, aunque muda, venía con una dote considerable. Y don Vicente había encontrado exactamente el tipo de hombre que estaría dispuesto a casarse con una mujer muda si el precio era correcto. Capítulo 4. La llegada de Joaquín Ibarra. Joaquín Ibarra llegó a Querétaro en el otoño de 1876, presentándose como un hacendado de Guanajuato que buscaba expandir sus intereses comerciales a la región. Era un hombre de 38 años, viudo, con 2 hijos adolescentes de su matrimonio anterior. Era de apariencia distinguida, con cabello comenzando a encanecer en las sienes y una barba cuidadosamente recortada según la moda de la época. Hablaba con educación, mostraba buenos modales en sociedad y parecía tener recursos económicos sustanciales. Asistía regularmente a misa, donaba a causas caritativas y se movía con facilidad en los círculos sociales de la élite queretana. Don Vicente conoció a Joaquín a través de conexiones comerciales mutuas. Comenzaron a hacer negocios juntos y durante estas transacciones don Vicente mencionó casualmente que tenía una hija en edad de casarse. «Es una joven virtuosa», dijo don Vicente, «hermosa, obediente, educada. Tiene solo una peculiaridad. Nació muda, no puede hablar, pero en todos los demás aspectos es una hija perfecta». Joaquín mostró interés inmediato. «Un impedimento del habla no es necesariamente una desventaja», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, para un hombre que valora la paz y la tranquilidad en su hogar, una esposa silenciosa podría ser ideal». Lo que Joaquín no reveló a don Vicente era que tenía razones específicas para buscar una esposa que no pudiera hablar.
Su primer matrimonio había terminado bajo circunstancias sospechosas. Su esposa, Catalina, había muerto supuestamente de una caída por las escaleras de su hacienda. Pero antes de su muerte, había comenzado a hablar con vecinos sobre el temperamento violento de Joaquín, sobre los moretones que escondía bajo sus mangas largas, sobre su miedo creciente de su propio esposo. Cuando Catalina murió, hubo preguntas. Pero Joaquín era un hombre poderoso con buenos abogados. La investigación concluyó que había sido un accidente. Joaquín heredó toda la propiedad de su esposa, una fortuna considerable que rápidamente malgastó en inversiones fallidas y deudas de juego. Ahora, casi arruinado financieramente pero manteniendo una fachada de prosperidad, Joaquín necesitaba otro matrimonio ventajoso. Y una esposa que literalmente no podía hablar, que nunca podría quejarse o acusar, que nunca podría revelar secretos o buscar ayuda, era perfecta para sus propósitos. El cortejo entre Joaquín y Teresa fue breve y formal. Joaquín visitaba la casa Salazar 2 veces por semana, siempre comportándose con perfecta corrección. Hablaba con Teresa a través de notas escritas, preguntándole sobre sus intereses, sus esperanzas para el futuro. Teresa respondía con su pizarra, consciente de que cada interacción estaba siendo observada por su familia. Lo que Teresa notó, pero que su familia eligió ignorar, eran ciertos detalles perturbadores sobre Joaquín. La forma en que su sonrisa desaparecía en el momento en que pensaba que nadie lo estaba mirando. La manera en que hablaba a los sirvientes de la casa Salazar, con un desprecio apenas disimulado. El destello de irritación en sus ojos cuando Teresa tardaba demasiado en escribir una respuesta en su pizarra. Teresa intentó expresar sus reservas a su madre. Escribió nota tras nota, explicando que algo en Joaquín la hacía sentir incómoda, que no quería casarse con él. Pero doña Beatriz desestimó estas preocupaciones. «Todos los novios son intimidantes al principio», le dijo a Teresa. «Es natural sentir nerviosismo ante el matrimonio. Pero Joaquín es un buen partido. Tu padre ha investigado su situación financiera. Es un hombre respetable, establecido, con experiencia en el matrimonio. Cuidará bien de ti». Lo que doña Beatriz no sabía era que la investigación de don Vicente sobre las finanzas de Joaquín había sido superficial en el mejor de los casos. Joaquín había presentado documentos falsificados que mostraban propiedades y cuentas bancarias que no existían o que estaban hipotecadas hasta el límite. Don Vicente, desesperado por sus propias razones financieras, había aceptado estos documentos sin verificación adecuada. El compromiso se anunció en marzo de 1877. La boda se programó para junio, dando 3 meses para los preparativos. Durante esos 3 meses, Teresa intentó múltiples veces comunicar su creciente terror sobre el matrimonio. Escribió cartas largas a su padre explicando sus temores, suplicando que reconsiderara. Don Vicente leyó las cartas y las desestimó como histeria femenina. «Teresa», le dijo hablándole como si fuera una niña pequeña en lugar de una mujer de 21 años. «Eres muda, no tonta. Debes entender que tus opciones son limitadas. Joaquín está dispuesto a casarse contigo a pesar de tu impedimento. Deberías estar agradecida, no resistente». Teresa intentó recurrir a su hermano Roberto. Escribió preguntándole si podía investigar el pasado de Joaquín, si podía averiguar más sobre la muerte de su primera esposa. Roberto leyó la nota y se rió. «Teresa, te has vuelto paranoica», dijo. «Joaquín es un hombre perfectamente respetable. El hecho de que su esposa murió en un accidente no lo hace un asesino. Necesitas dejar de leer tantas novelas góticas». Pero lo que Roberto no le dijo a su hermana era que él también tenía razones para querer que el matrimonio procediera. Don Vicente le había prometido una parte sustancial de la dote de Teresa una vez que el matrimonio se completara.
dinero que Roberto necesitaba para pagar sus propias deudas de juego. Teresa se encontraba completamente atrapada. Su familia había decidido su destino sin su consentimiento real, y sin voz para protestar en voz alta, sin aliados que la escucharan realmente, no había forma de escapar del matrimonio que se acercaba inexorablemente. O eso pensaba Teresa. No sabía que en el momento más crucial encontraría una voz que no sabía que poseía. Capítulo 5. Los secretos descubiertos. 3 semanas antes de la boda, Teresa descubrió algo que transformó su miedo vago en terror absoluto. Encontró una carta parcialmente quemada en la chimenea del estudio de su padre. Una carta que Joaquín había enviado a don Vicente discutiendo los términos finales de su acuerdo matrimonial. La carta revelaba que el matrimonio era esencialmente una transacción comercial. Joaquín accedía a aceptar una dote menor de la que normalmente se esperaría a cambio de liquidar ciertas deudas de don Vicente. Una vez casado con Teresa, Joaquín controlaría completamente su porción de la herencia familiar. Y en un pasaje particularmente escalofriante, Joaquín escribía: «Una esposa que no puede hablar nunca podrá revelar asuntos privados del hogar. Esto me da cierta libertad en cómo manejo mis asuntos domésticos». Teresa entendió inmediatamente la implicación. Joaquín la veía no como una esposa, sino como una prisionera silenciosa que nunca podría exponer lo que fuera que planeaba hacerle. Aterrorizada, Teresa fue a la única persona en quien pensaba que todavía podía confiar, su antigua niñera, Lucía, quien ahora trabajaba en una casa vecina pero que había conocido a Teresa desde su nacimiento. Teresa le mostró la carta a Lucía y escribió frenéticamente en su pizarra explicando sus temores. Lucía, quien amaba a Teresa como si fuera su propia hija, quedó horrorizada. «Esto es terrible», dijo Lucía. «Debemos decirle a tu madre». Pero cuando llevaron la evidencia a doña Beatriz, la reacción fue decepcionante. Doña Beatriz estaba más preocupada por el hecho de que Teresa había estado husmeando en la correspondencia privada de su padre que por el contenido de la carta misma. «Teresa, no puedes ir rebuscando en los papeles de tu padre», regañó doña Beatriz. «Y estás malinterpretando esta carta. Es normal que los hombres discutan asuntos financieros alrededor del matrimonio. No significa nada siniestro». Teresa escribió una respuesta desesperada. «Madre, temo por mi vida. Joaquín no es quien dice ser. Su primera esposa murió en circunstancias sospechosas. Por favor, investigue antes de que sea demasiado tarde». Doña Beatriz suspiró con exasperación. «Teresa, basta. Te estás inventando historias. Joaquín es un hombre respetable. Tu padre ha dado su aprobación. El matrimonio procederá como está planeado. Ahora ve a tu habitación y deja de causar problemas». Fue en ese momento que Teresa comprendió una verdad terrible. Su familia no la protegería. No porque no la amaran, sino porque simplemente no creían que sus preocupaciones fueran válidas. Una mujer muda expresando miedo a través de notas escritas era fácil de desestimar como histeria. Imaginación hiperactiva, nervios prenupciales. Teresa consideró huir. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero propio, no tenía forma de mantenerse económicamente y una mujer soltera muda sin familia sería vulnerable a todo tipo de peligros. La sociedad de 1877 no ofrecía muchas opciones para mujeres en su situación. Fue Lucía quien finalmente le dio a Teresa una idea desesperada. «Durante la ceremonia», dijo la niñera, «cuando el padre te pregunte si aceptas a Joaquín como tu esposo, simplemente sacude la cabeza. Di que no. Aunque sea solo con gestos, hazlo frente a toda la congregación. Entonces no podrán forzarte». Teresa consideró esto. Sabía que causaría un escándalo terrible. Sabía que su familia estaría furiosa.
pero también sabía que era su última oportunidad de escapar de un matrimonio que instintivamente sabía que la mataría. No sabía que su cuerpo, en su momento más desesperado, encontraría una manera de hacer más que simplemente sacudir la cabeza. No sabía que pronunciaría la única palabra que había estado atrapada dentro de ella durante 21 años. Capítulo 6. El día de la boda y el grito imposible. El 15 de junio de 1877 amaneció caluroso y seco, un día típico del verano queretano. El cielo era de un azul implacable, sin una sola nube, y el sol ya calentaba las calles empedradas de la ciudad desde temprano en la mañana. Teresa se despertó con una sensación de fatalidad profunda. Hoy era el día. Hoy se casaría con Joaquín Ibarra o causaría el mayor escándalo que su familia había enfrentado. No había término medio, no había solución fácil. Las sirvientas la vistieron con el elaborado vestido de novia que había sido confeccionado durante meses. Era de satén blanco con encaje importado de Francia, con mangas largas y un corpiño ajustado que hacía difícil respirar. El velo era largo, cayendo hasta el suelo, creando una cortina translúcida entre Teresa y el mundo. Mientras la vestían, Teresa intentó escribir una última nota a su madre, suplicando que la ceremonia fuera cancelada. Pero doña Beatriz se negó a leer la pizarra. «No más notas, Teresa», dijo su madre con firmeza. «Es tu día de boda. Debes estar feliz, no escribiendo quejas». La procesión a la iglesia fue solemne. Teresa caminó del brazo de su padre a través de las calles de Querétaro, seguida por su familia y amigos cercanos. Los vecinos salieron a ver pasar a la novia, comentando sobre la belleza del vestido, sobre la dignidad de la procesión. Nadie notó el terror absoluto en los ojos de Teresa detrás del velo. La iglesia de Santa Clara, donde se celebraría la ceremonia, estaba llena. La familia Salazar había invitado a toda la sociedad respetable de Querétaro, comerciantes, terratenientes, funcionarios gubernamentales, familias aristocráticas. Era exactamente el tipo de evento social que don Vicente quería, una demostración pública de que su familia era próspera y bien conectada. Joaquín esperaba frente al altar, vestido con un traje negro formal. Sonrió cuando vio a Teresa entrar, pero era una sonrisa que no contenía calidez, solo satisfacción de que su plan estaba funcionando perfectamente. La ceremonia comenzó con las oraciones tradicionales. El padre Esteban Moreno, quien había conocido a Teresa desde su infancia, condujo el ritual con solemnidad. Habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre los deberes de esposos y esposas, sobre la bendición de Dios sobre la unión. Teresa apenas escuchaba. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en su garganta. Sus manos, escondidas en los pliegues de su vestido, temblaban incontrolablemente. Y entonces llegó el momento. El padre Esteban se volvió hacia Teresa. «Teresa Salazar», dijo con voz solemne, «¿aceptas a Joaquín Ibarra como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la iglesia esperaban, aunque nadie sabía exactamente qué esperar. Teresa era muda. No podía decir «sí, acepto», como las otras novias. Tradicionalmente, en tales casos, la novia simplemente asentía con la cabeza para indicar consentimiento. Teresa se quedó completamente inmóvil. No asintió, no sacudió la cabeza, simplemente se quedó parada, mirando al padre Esteban a través de su velo. El padre Esteban, desconcertado, repitió la pregunta. «Teresa, ¿aceptas a este hombre como tu esposo?» Y fue entonces, en ese momento de tensión máxima, que sucedió algo que desafió toda explicación médica, toda lógica, toda expectativa. Teresa abrió la boca.
y de su garganta, de cuerdas vocales que nunca habían funcionado en 21 años de vida, salió un sonido. ¡No! No fue un susurro, no fue un sonido débil e incierto. Fue un grito, fuerte y claro y completamente inequívoco, que resonó por toda la iglesia con una fuerza que parecía imposible. ¡No! El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que Teresa había experimentado en su vida de mutismo. Era el silencio del shock absoluto, de cientos de personas procesando algo que no podían creer que acababan de presenciar. La mujer muda había hablado, y su primera y única palabra era un rechazo absoluto. Don Vicente fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de su asiento en la primera fila, su rostro rojo de furia. «Teresa, ¿qué significa esto?» Pero Teresa ya estaba retrocediendo, alejándose del altar, alejándose de Joaquín, cuyo rostro había pasado de sorpresa a una furia fría y calculadora. Sus manos fueron a su velo, arrancándoselo para poder ver claramente mientras se volvía y corría hacia la salida de la iglesia. «¡Deténla!», gritó Joaquín. Pero Teresa ya estaba corriendo, el vestido pesado de novia arrastrándose detrás de ella mientras corría por el pasillo central de la iglesia. Los invitados se pusieron de pie, creando un caos de voces confusas. Algunos intentaron bloquear el camino de Teresa, creyendo que estaba teniendo algún tipo de ataque nervioso, pero ella los esquivó con agilidad desesperada. Salió por las grandes puertas de la iglesia hacia la luz brillante del mediodía. Sin detenerse, sin mirar atrás, corrió por las calles de Querétaro en su vestido de novia, descalza porque los zapatos apretados se habían caído en algún punto de su fuga. La gente en las calles se detenía para mirar boquiabierta a la novia, que corría como si el diablo mismo la persiguiera. Algunos la reconocieron como Teresa Salazar. Los rumores comenzaron a extenderse inmediatamente. La novia muda había huido de su propia boda. Teresa no tenía plan, no tenía destino en mente, solo sabía que tenía que alejarse, que tenía que escapar. Corrió sin dirección, impulsada solo por el pánico y el instinto de supervivencia. Eventualmente, exhausta y desorientada, se encontró en las afueras de la ciudad, cerca del río Santa María. Se detuvo en la orilla, jadeando, con el corazón latiendo salvajemente, mirando el agua que fluía. Y fue allí, en la orilla del río, donde su destino finalmente la alcanzaría. Capítulo 7. La búsqueda y las primeras horas. El caos en la iglesia de Santa Clara continuó durante casi una hora después de que Teresa huyera. Don Vicente intentó mantener el control de la situación, explicando a los invitados que su hija claramente había tenido un colapso nervioso, que no sabía lo que estaba haciendo. «Es el estrés de la boda», decía a cualquiera que escuchara. Y el shock de descubrir repentinamente que puede hablar debe haberla desorientado completamente. Los médicos presentes estaban igualmente desconcertados por el fenómeno de Teresa hablando. El doctor Gregorio Velázquez, quien había examinado a Teresa varias veces durante su infancia, estaba particularmente perplejo. «Es imposible», murmuró. «Examiné su garganta cuando era niña. Sus cuerdas vocales eran anormales, mal formadas. No debería haber sido capaz de producir sonido, mucho menos un grito tan fuerte». «¿Podría haber sido un milagro?», sugirió alguien. «Dios dándole voz en el momento en que más la necesitaba». «Oh», dijo Joaquín con voz fría, «podría haber estado fingiendo su mutismo durante años. Podría haber sido una mentirosa todo este tiempo». La acusación causó más conmoción. Era posible. ¿Podría Teresa haber fingido no poder hablar durante 21 años? Don Vicente sabía que esto era imposible. Había llevado a Teresa a múltiples doctores durante su infancia, todos los cuales habían confirmado que su mutismo era genuino.
Pero la sugerencia de Joaquín plantó una semilla de duda en las mentes de algunos presentes. Mientras tanto, don Vicente había enviado a Roberto y a varios sirvientes a buscar a Teresa. Necesitaban encontrarla rápidamente antes de que el escándalo se propagara aún más por la ciudad. Roberto y los sirvientes buscaron por el centro de Querétaro, preguntando a los vendedores ambulantes y a los vecinos si habían visto a una mujer en vestido de novia. Varios reportaron haberla visto corriendo hacia el norte, hacia las afueras de la ciudad, pero a medida que pasaban las horas y no encontraban a Teresa, la búsqueda se volvió más urgente y más desesperada. El sol comenzaba a ponerse, la temperatura caía, y Teresa estaba en algún lugar de la ciudad sin abrigo, probablemente sin dinero o recursos. Don Vicente finalmente decidió que debían reportar la situación a las autoridades. Fue a la oficina del jefe de policía de Querétaro y explicó que su hija había huido de su propia boda en un estado de confusión mental. «Necesito que organice una búsqueda completa», exigió don Vicente. «Mi hija está vulnerable, posiblemente enferma mental. Debe ser encontrada y devuelta a casa inmediatamente». El jefe de policía, don Ramón Torres, quien conocía a la familia Salazar socialmente, accedió a ayudar. Organizó equipos de búsqueda que peinarían la ciudad durante la noche. Joaquín, por su parte, se había retirado a la posada donde se alojaba, supuestamente abrumado por los eventos del día. Pero quienes lo conocían bien podrían haber notado que no parecía particularmente preocupado por el bienestar de Teresa. Más bien parecía estar calculando, planeando su próximo movimiento. La primera noche pasó sin que Teresa fuera encontrada. Su familia pasó esas horas en agonía, imaginando todos los peligros que podría enfrentar. Podría haberse perdido en la oscuridad, podría haber sido atacada por criminales, podría haber sucumbido a los elementos. Lo que no sabían era que Teresa había encontrado refugio temporal en un lugar que conocía de su infancia, una pequeña capilla abandonada cerca del río, un lugar donde solía ir a leer cuando quería estar sola. Pasó la noche allí, acurrucada en un rincón, temblando de frío y de miedo, pero al menos a salvo por el momento. Al amanecer del segundo día, Teresa emergió de la capilla. Tenía hambre, sed, y estaba exhausta. El vestido de novia estaba sucio y rasgado en varios lugares, pero estaba viva y estaba libre. Se acercó al río para beber agua y lavar su cara. Mientras se arrodillaba en la orilla, mirando su reflejo en el agua, intentó hablar de nuevo. Intentó producir ese sonido milagroso que había salido de su garganta en la iglesia. Abrió la boca. Intentó formar palabras, pero no salió nada. El silencio había regresado, tan completo como siempre había sido. Había tenido una palabra, una sola palabra en el momento más crucial de su vida, y la había usado para salvarse a sí misma del matrimonio que sabía que la mataría. Pero ahora el silencio había regresado, y Teresa se encontraba sola, sin recursos, sin aliados, en una sociedad que no ofrecía muchas opciones para mujeres en su situación. Estaba considerando qué hacer a continuación cuando escuchó voces acercándose. Se puso tensa, lista para huir de nuevo si era necesario. Y entonces vio quién se acercaba por el sendero junto al río, su hermano Roberto. Y con él, caminando con la confianza de alguien que sabe que ha ganado, estaba Joaquín Ibarra. Teresa comprendió en ese instante que había sido traicionada por su propia sangre. Capítulo 8. El encuentro. Junto al río, Roberto llamó a Teresa cuando la vio junto al río. «Teresa, gracias a Dios te encontramos. Toda la familia está preocupada por ti». Teresa retrocedió, sacudiendo la cabeza violentamente. Señaló a Joaquín. Luego hizo gestos que claramente significaban que no iría con él, que no quería estar cerca de él. «Teresa, por favor», dijo Roberto con lo que parecía ser genuina preocupación.
Causaste un escándalo terrible ayer, pero podemos arreglarlo. Joaquín está dispuesto a perdonarte. La boda puede realizarse de nuevo, discretamente. Nadie tiene que saber que lo rechazaste. Teresa buscó frenéticamente algo con que escribir, alguna forma de comunicarse más allá de gestos. Pero no tenía su pizarra, no tenía papel ni lápiz. Solo podía sacudir la cabeza con creciente desesperación. Joaquín se acercó, con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que a Teresa le pareció amenazador. «Teresa, no tengas miedo. Entiendo que ayer te asustaste. Es natural tener nervios antes de la boda, pero ahora podemos comenzar de nuevo». Teresa retrocedió más, acercándose peligrosamente al borde del río. El agua fluía rápidamente, hinchada por las lluvias recientes en las montañas. Fue entonces cuando Roberto dijo algo que reveló la verdadera razón de su presencia allí. «Teresa, tienes que volver. Padre ha prometido mi parte de tu dote a cambio de que yo te convenza de regresar. Necesito ese dinero. Debes entender, tengo deudas. Gente peligrosa está esperando que pague». Teresa miró a su hermano con horror y comprensión. Él no estaba allí para rescatarla. Estaba allí para entregarla a Joaquín a cambio de dinero. Su propio hermano la estaba vendiendo. Intentó gritar de nuevo. Intentó producir el sonido milagroso que había salido de ella en la iglesia. Abrió la boca, su garganta tensa con el esfuerzo, pero no salió nada. El momento de gracia que le había permitido hablar había pasado, y ahora estaba de vuelta en su prisión de silencio. «Ven con nosotros pacíficamente», dijo Joaquín, su tono volviéndose más duro. «O tendremos que llevarte por la fuerza. De cualquier manera, regresarás». Teresa sacudió la cabeza una última vez con tanta vehemencia que su cabello se soltó de las horquillas que lo mantenían en su lugar. Luego se volvió para huir, corriendo a lo largo de la orilla del río, buscando desesperadamente un sendero, un puente, cualquier forma de cruzar el agua y escapar. Roberto y Joaquín la persiguieron. Eran más rápidos que ella, no estaban limitados por un vestido de novia pesado y rasgado. La alcanzaron en cuestión de minutos. Lo que sucedió exactamente en los siguientes momentos, nadie, excepto los tres involucrados, podría decir con certeza. Pero los hechos básicos fueron estos. Hubo una lucha. Teresa intentó resistirse mientras Roberto y Joaquín intentaban sujetarla. Los tres estaban al borde del río, en una sección donde la orilla era empinada y resbaladiza con barro. Hubo gritos, no de Teresa, sino de los hombres, gritándole que dejara de resistirse, que se calmara. Y luego Teresa estaba en el agua. Más tarde, Roberto y Joaquín dirían que había sido un accidente, que Teresa había resbalado en el barro mientras intentaba escapar, que se había caído al río antes de que pudieran detenerla. Pero un pescador que estaba en la distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca para ver, contaría una historia diferente. Contaría que vio a los dos hombres sosteniendo a la mujer, que la vio luchando y que los vio empujarla deliberadamente al agua. Y luego, según este testigo, cuando Teresa intentó salir del agua, luchando contra la corriente pero logrando llegar al borde menos profundo, uno de los hombres, el testigo no podía decir cuál desde esa distancia, se metió al agua detrás de ella y empujó su cabeza bajo el agua y la mantuvo allí. Capítulo 9. El descubrimiento del cuerpo. El cuerpo de Teresa Salazar fue descubierto 2 días después, el 17 de junio de 1877, aproximadamente 3 kilómetros río abajo de donde había sido vista por última vez. Un grupo de lavanderas que trabajaban en el río encontraron el cuerpo enredado en las raíces de un árbol que crecía cerca de la orilla. Estaba todavía vestida con el traje de novia, aunque la tela blanca estaba ahora manchada de barro y desgarrada por las rocas del río. Su cabello largo flotaba en el agua como algas oscuras.
Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el cielo, con una expresión que las lavanderas describirían después como de terror absoluto. Las autoridades fueron notificadas inmediatamente. El jefe de policía Torres llegó al sitio con el médico forense, Dr. Velázquez. Examinaron el cuerpo en el lugar antes de ordenar que fuera trasladado a la morgue para un examen más completo. La familia Salazar fue informada. Don Vicente llegó al río y al ver el cuerpo de su hija se derrumbó completamente. Lloró con una intensidad que sorprendió a quienes lo conocían como un hombre típicamente controlado y estoico. «Mi niña», sollozaba, «mi pequeña Teresa, ¿qué te he hecho?». Era una admisión de culpa demasiado tarde para importar. Teresa estaba muerta y ninguna cantidad de remordimiento podría devolverla. Roberto, cuando fue informado, mostró menos emoción. Dijo todas las cosas apropiadas sobre el shock y la tristeza, pero varios que lo observaron notaron que parecía más preocupado que afligido, nervioso incluso. Joaquín, por su parte, expresó su pesar de manera formal y correcta, pero sin verdadero sentimiento. «Es una tragedia terrible», dijo a cualquiera que escuchara. La pobre Teresa claramente estaba en un estado mental muy alterado después del incidente en la iglesia. Debe haberse desorientado, perdido el equilibrio cerca del río. Es muy triste. La versión oficial de los eventos se estaba formando incluso antes de que la autopsia se realizara. Teresa había huido de su boda en un estado de confusión mental. Había vagado por 2 días, desorientada y posiblemente sufriendo de exposición a los elementos. Finalmente había tropezado y caído al río, ahogándose accidentalmente. Alternativamente, algunos sugerían que podría haber sido suicidio. Una joven que había causado tal escándalo, que había arruinado su propia boda, podría haber estado tan abrumada por la vergüenza que había elegido terminar su vida. Pero el doctor Velázquez, al realizar la autopsia, encontró evidencia que no encajaba con ninguna de estas narrativas simples. Capítulo 10. Los hallazgos de la autopsia. El doctor Gregorio Velázquez era un médico concienzudo que creía en la importancia de la evidencia física. Cuando examinó el cuerpo de Teresa, lo hizo meticulosamente, documentando cada hallazgo. Sus descubrimientos fueron perturbadores. Primero, había evidencia clara de lucha. Teresa tenía moretones en sus brazos y muñecas, marcas consistentes con haber sido agarrada fuertemente por manos grandes. Tenía arañazos en su cuello y hombros que parecían ser defensivos, como si hubiera intentado apartar a alguien. Segundo, había agua en sus pulmones, confirmando que había estado viva cuando entró al río y que la causa de muerte fue ahogamiento. Pero había también otros hallazgos, señales de que había habido presión en la parte posterior de su cabeza y cuello, consistente con haber sido forzada bajo el agua. Tercero, y quizás más significativo, había fibras de tela bajo las uñas de Teresa. Fibras que no coincidían con su propio vestido de novia, sino que parecían venir de ropa masculina, específicamente de un tipo de tela de lana que los hombres de clase media alta usaban típicamente para trajes. El doctor Velázquez escribió todo esto en su informe. Luego, cumpliendo con su deber profesional, llevó el informe directamente al jefe de policía Torres. «Don Ramón», dijo el doctor, «mi examen del cuerpo de Teresa Salazar sugiere fuertemente que su muerte no fue accidental ni fue suicidio. Hay evidencia clara de lucha. Hay señales de que fue forzada bajo el agua. En mi opinión profesional, Teresa Salazar fue asesinada». El jefe de policía Torres leyó el informe con creciente incomodidad. Conocía a la familia Salazar. Conocía a Joaquín Ibarra. Estas eran personas de posición social, no criminales comunes. Acusar a cualquiera de ellos de asesinato sería extraordinariamente delicado. «Doctor Velázquez», dijo Torres cuidadosamente,
¿Es posible que estos hallazgos tengan explicaciones alternativas? Los moretones podrían haber sido causados por golpes contra las rocas del río. Las fibras bajo sus uñas podrían haber llegado allí en cualquier momento durante los 2 días que estuvo desaparecida. El doctor sacudió la cabeza firmemente. Los moretones son demasiado específicos, demasiado claramente marcas de dedos, y las fibras, don Ramón, ella estaba arañando a alguien que la estaba sujetando, probablemente mientras la ahogaba. Torres suspiró profundamente. ¿Tiene alguna teoría sobre quién podría haber hecho esto? Deberíamos examinar la ropa de cualquiera que admita haber estado con Teresa cerca del río en las horas antes de su muerte, respondió el doctor. Específicamente su hermano Roberto Salazar y su prometido Joaquín Ibarra, quienes reportaron haberla visto brevemente, pero afirmaron que ella huyó de nuevo antes de que pudieran detenerla. Esa es una acusación seria, dijo Torres. Es una muerte seria, respondió Velázquez, y merece una investigación seria. Pero incluso mientras decía esto, el doctor tenía un mal presentimiento sobre cómo procedería esta investigación. Había visto antes cómo los crímenes de los poderosos a menudo quedaban sin castigo. Esperaba que este caso fuera diferente, pero no estaba optimista. Sus temores demostraron estar bien fundados. Capítulo 11. La investigación obstruida. El jefe de policía Torres, cumpliendo con su deber, aunque con evidente reluctancia, llamó a Roberto Salazar y a Joaquín Ibarra para interrogatorio. Les preguntó sobre su encuentro con Teresa junto al río, sobre los detalles exactos de lo que había ocurrido. Ambos hombres contaron la misma historia, claramente ensayada. Habían encontrado a Teresa junto al río. Habían intentado convencerla de regresar a casa. Ella se había negado y había huido. Ellos no la habían perseguido, sintiendo que necesitaba tiempo para calmarse. Habían planeado regresar más tarde con más ayuda. «Nunca la tocamos», insistió Roberto. «Ni siquiera nos acercamos lo suficiente. Estaba claramente agitada, así que mantuvimos nuestra distancia». «¿Y el tiempo que pasaron junto al río?», preguntó Torres. «¿Cuánto fue exactamente?» «Quizás 10 minutos», dijo Joaquín. «No más». Torres luego preguntó si podía examinar la ropa que habían usado ese día. Ambos hombres intercambiaron una mirada rápida antes de responder. «Me temo que ya la envié a lavar», dijo Roberto. «Estaba sucia del viaje y de caminar por el campo buscando a Teresa». «Y la mía también fue lavada», añadió Joaquín. «No pensé que habría necesidad de preservarla como evidencia. Después de todo, fue solo una conversación breve». El doctor Velázquez, presente durante el interrogatorio, intervino. ¿No les parece conveniente que ambos hayan lavado su ropa antes de que se les preguntara al respecto? Joaquín se volvió hacia el doctor con una expresión fría. «Doctor, ¿está sugiriendo que tuvimos algo que ver con la muerte de Teresa? Eso es ultrajante. Yo amaba a esa mujer. Iba a casarme con ella». «Una mujer que lo rechazó públicamente», señaló el doctor. «Una mujer que gritó no cuando se le preguntó si lo aceptaba como esposo. Diría que eso le da un motivo para desear hacerle daño». La conversación se estaba volviendo acalorada cuando don Vicente entró a la oficina de policía. Se veía 10 años más viejo que unos días antes, con ojeras profundas y un temblor en sus manos que no había estado allí antes. «¿Qué está sucediendo aquí?», exigió saber. Torres explicó. «Don Vicente, el doctor Velázquez tiene preocupaciones sobre las circunstancias de la muerte de su hija. Hay evidencia que sugiere que podría no haber sido accidental». Don Vicente miró al doctor, luego a su hijo, luego a Joaquín. Por un momento pareció estar luchando con algo internamente. Luego habló con voz que temblaba entre el dolor y la furia reprimida. «Mi hija está muerta.
¿Qué importa ahora cómo murió? Traerla de vuelta no hará nada. Solo causará más escándalo, más dolor para mi familia. Don Vicente, dijo el doctor con suavidad, si Teresa fue asesinada, los responsables deben enfrentar justicia. ¿Justicia? La voz de don Vicente se quebró. No hay justicia que pueda compensar lo que le hice a mi hija. La forcé a casarse con un hombre que no quería, ignoré sus súplicas, y ahora está muerta. Esa es la verdad que tengo que vivir, no necesito una investigación para recordármelo. Era una admisión de culpa, pero no del tipo que el doctor había esperado. Don Vicente se culpaba a sí mismo por forzar el matrimonio, pero no estaba acusando directamente a nadie de asesinato. Torres aprovechó la ambivalencia de don Vicente. Entonces, ¿no desea que continuemos investigando las circunstancias específicas de la muerte de Teresa? Don Vicente vaciló durante un largo momento. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Quiero enterrar a mi hija y permitir que descanse en paz. Quiero que esta pesadilla termine». Era todo lo que Torres necesitaba escuchar. La investigación, que apenas había comenzado, fue efectivamente cerrada. Sin el apoyo del padre de la víctima, sin evidencia física, gracias a la ropa convenientemente lavada, sin testigos dispuestos a testificar, no había caso. El doctor Velázquez protestó vehementemente: «Esto es injusto. Teresa Salazar fue asesinada y sus asesinos van a escapar sin castigo». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. La decisión había sido tomada. El caso se cerraría, Teresa sería enterrada y la vida en Querétaro continuaría como si nada extraordinario hubiera sucedido, excepto que había un testigo que no había sido considerado, el pescador que había visto lo que sucedió junto al río. Capítulo 12. El testimonio ignorado. El pescador se llamaba Miguel Sánchez, un hombre de 50 años que había pasado toda su vida trabajando en y alrededor del río Santa María. No era educado, no era rico, no era socialmente prominente, era simplemente un trabajador que se ganaba la vida vendiendo el pescado que atrapaba en el mercado local. Cuando Miguel escuchó que habían encontrado el cuerpo de la joven novia en el río, que estaban diciendo que había sido un accidente o suicidio, supo que tenía que hablar. Había visto lo que realmente sucedió. Fue a la oficina de policía y pidió hablar con el jefe Torres. Le dijeron que esperara. Esperó durante 4 horas, sentado en un banco duro, antes de que finalmente le dijeran que Torres estaba demasiado ocupado para verlo ese día. Regresó al día siguiente. Esta vez le permitieron hablar con un oficial subalterno quien tomó notas mientras Miguel contaba lo que había visto. 2 hombres junto al río con una mujer en vestido blanco, una lucha, la mujer cayendo o siendo empujada al agua, uno de los hombres entrando al río detrás de ella, sosteniendo su cabeza bajo el agua mientras ella luchaba. ¿Está completamente seguro de lo que vio?, preguntó el oficial con escepticismo evidente. «Completamente seguro», insistió Miguel. «Estaba a cierta distancia, sí, pero podía ver claramente. Esos hombres mataron a esa mujer». «¿Puede identificar a los hombres?» «No vi sus caras claramente desde esa distancia, pero puedo decirle que uno era más joven, el otro mayor. El mayor tenía barba. Ambos vestían como caballeros, no como trabajadores. Las descripciones coincidían con Roberto y Joaquín, pero no eran lo suficientemente específicas para servir como identificación positiva. El oficial prometió llevar el testimonio de Miguel al jefe Torres, pero cuando Torres leyó el informe, tomó una decisión que sellaría el destino del caso. «Es el testimonio de un pescador pobre», dijo Torres a sus subordinados. «No podemos basar una acusación de asesinato contra hombres respetables en la palabra de alguien de esa clase social».
especialmente cuando admite que no puede identificar positivamente a los supuestos perpetradores. «Pero, señor», protestó el oficial joven que había tomado el testimonio de Miguel, «describe exactamente lo que el doctor Velázquez dijo que debió haber sucedido basándose en la evidencia física». «Oh», respondió Torres, «es un hombre buscando atención, elaborando una historia basada en lo que ha escuchado que dice el doctor. La gente de su clase a veces hace eso». Era una racionalización transparente, y todos en la habitación lo sabían. Pero nadie desafió a Torres directamente. Tenía el poder de tomar la decisión final, y claramente había decidido que el caso no procedería. Miguel nunca fue llamado a testificar formalmente. Su declaración fue archivada y olvidada. Cuando intentó hablar públicamente sobre lo que había visto, fue amenazado con arresto por difamación. Eventualmente, intimidado y sin recursos para luchar contra hombres poderosos, se quedó callado, pero nunca olvidó lo que había visto. Y en los años siguientes, cuando bebía demasiado en las cantinas junto al río, a veces contaba la historia de cómo había visto asesinar a la novia muda y no había podido hacer nada para detenerlo o para traer justicia. Capítulo 13. El funeral y la declaración oficial. Teresa Salazar fue enterrada 3 días después de que su cuerpo fue encontrado. El funeral se celebró en la misma iglesia de Santa Clara, donde había rechazado a Joaquín apenas una semana antes. Era un evento mucho más sombrío que la boda había sido. Los mismos invitados que habían venido a celebrar un matrimonio ahora venían a llorar una muerte. Muchos susurraban entre ellos sobre las circunstancias extrañas, sobre los rumores de que algo más que un simple accidente había ocurrido. Pero oficialmente, la causa de muerte fue listada como ahogamiento accidental durante episodio de confusión mental. Una manera más delicada de sugerir que Teresa se había matado a sí misma, ya sea intencionalmente o por descuido, mientras estaba en un estado de desequilibrio mental causado por el shock de haber podido hablar por primera vez en su vida. El padre Esteban Moreno, quien ofició tanto la boda como el funeral, habló durante el servicio sobre la tragedia de una vida joven cortada prematuramente. Pero sus palabras eran convencionales, sin mencionar las circunstancias específicas de la muerte de Teresa o el rechazo dramático que había precipitado los eventos. Don Vicente se sentó en la primera fila, su rostro una máscara de dolor. Doña Beatriz lloraba silenciosamente a su lado. Roberto estaba presente, pero parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Joaquín también asistió, sentándose apropiadamente en el fondo de la iglesia, como correspondía a alguien que técnicamente era viudo, aunque el matrimonio nunca se hubiera consumado. Vestía de negro riguroso y mantenía una expresión de duelo correcto que no engañaba a quienes lo observaban de cerca. Después del servicio, Teresa fue llevada al cementerio municipal y enterrada en la tumba familiar de los Salazar. Su lápida llevaba una inscripción simple: Teresa Salazar, 1856-1877, amada hija. No mencionaba que había sido novia, no mencionaba las circunstancias de su muerte, no mencionaba el milagro de su voz o la valentía de su rechazo. Era una lápida tan silenciosa como Teresa había sido durante la mayor parte de su vida. En los días siguientes al funeral, la vida en Querétaro gradualmente volvió a la normalidad. Los chismes sobre la boda interrumpida y la muerte misteriosa continuaron durante algunas semanas, pero eventualmente otras noticias tomaron su lugar en las conversaciones de la sociedad. Roberto Salazar dejó Querétaro apenas un mes después del funeral, mudándose a la Ciudad de México, donde esperaba comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos de lo que había sucedido. Vivió otros 30 años,
pero aquellos que lo conocieron en sus años posteriores reportaban que era un hombre atormentado, que bebía excesivamente y que a veces murmuraba sobre una hermana muerta que lo perseguía en sus sueños. Joaquín Ibarra también dejó Querétaro, regresando a Guanajuato, donde eventualmente se casó con otra mujer, esta vez alguien sin impedimentos físicos que pudiera hablar libremente. Pero el matrimonio fue infeliz, y Joaquín desarrolló una reputación de crueldad hacia su esposa que eventualmente llevó a la familia de ella a intervenir y sacarla de su control. Murió solo en 1895, olvidado y no llorado. Don Vicente Salazar vivió solo 5 años después de la muerte de Teresa. Su salud se deterioró rápidamente, consumido por la culpa y el arrepentimiento. En su lecho de muerte, confesó a un sacerdote que había obligado a su hija a un matrimonio que sabía que ella no quería y que su muerte estaba directamente en sus manos. El sacerdote le dio la absolución, pero don Vicente murió sin paz. Y el doctor Gregorio Velázquez continuó practicando medicina en Querétaro durante décadas más. Pero nunca olvidó el caso de Teresa Salazar. Nunca dejó de hablar sobre la injusticia de cómo había sido manejado. En los años posteriores, cuando enseñaba a estudiantes jóvenes de medicina, siempre incluía el caso como un ejemplo de cómo la evidencia forense podía ser ignorada cuando los poderosos no querían que la verdad fuera revelada. Epílogo. La voz del silencio. Más de 140 años después de la muerte de Teresa Salazar, su historia continúa siendo contada en Querétaro, aunque los detalles se han perdido y distorsionado con el paso del tiempo. Algunos la recuerdan como la novia que habló milagrosamente, interpretándolo como un acto de intervención divina. Otros la recuerdan como una advertencia sobre los peligros de forzar a las mujeres a matrimonios no deseados. El fenómeno de Teresa hablando, de una mujer genuinamente muda, produciendo un sonido claro y fuerte en el momento más crucial de su vida, nunca fue adecuadamente explicado. El doctor Velázquez teorizaba que podría haber sido un caso extremadamente raro de cuerdas vocales que maduraron tardíamente, o quizás que el estrés extremo había desencadenado algún cambio fisiológico que permitió brevemente la función vocal. Pero otros, particularmente aquellos con inclinaciones más espirituales, lo veían como algo que trascendía la explicación médica. Era, decían, la prueba de que cuando una mujer necesita desesperadamente ser escuchada, cuando la supervivencia misma depende de la capacidad de decir no, el universo puede conspirar para darle una voz, incluso si la naturaleza se lo ha negado. El hecho de que Teresa solo pudo decir esa única palabra, que su voz regresó tan rápidamente como había venido, añadía a esta interpretación. Era como si hubiera tenido exactamente una palabra en toda su vida, y la había usado en el momento preciso en que más importaba. Pero la tragedia de la historia de Teresa no es solo que fue asesinada por atreverse a decir no. La tragedia más profunda es que vivía en una sociedad donde el no de una mujer, incluso cuando era pronunciado milagrosamente por alguien que nunca antes había hablado, no fue suficiente para protegerla. Su rechazo fue presenciado por cientos de personas en la iglesia. Fue claro, inequívoco, imposible de malinterpretar, y sin embargo los hombres en su vida, su padre, su hermano, su pretendido esposo, eligieron ignorarlo. Eligieron ver su rechazo como algo que debía ser superado, corregido, forzado a la sumisión. Y cuando no pudieron forzarla a la sumisión, cuando Teresa huyó en lugar de aceptar el destino que le habían asignado, la solución fue eliminarla completamente. La historia de Teresa nos habla sobre el valor y el costo de decir no en una sociedad que esperaba que las mujeres solo dijeran sí. Nos habla sobre cómo el silencio de las mujeres no era simplemente esperado, sino activamente impuesto.
y cómo aquellas que rompían ese silencio lo hacían bajo su propio riesgo. Nos habla también sobre la impunidad con la que los hombres poderosos podían cometer crímenes contra las mujeres. Roberto y Joaquín nunca fueron formalmente acusados, nunca fueron juzgados, nunca enfrentaron consecuencias legales por lo que hicieron. La evidencia fue ignorada, los testigos fueron silenciados, la familia eligió el silencio sobre la justicia. Hoy, cuando visitamos Querétaro, podemos ver la iglesia de Santa Clara, donde Teresa pronunció su único y crucial no. Podemos caminar por las orillas del río Santa María, donde su vida terminó. Podemos visitar el cementerio donde está enterrada. Pero no hay monumentos que recuerden específicamente a Teresa. No hay placas que cuenten su historia. Es solo otra mujer más cuya vida fue cortada por la violencia masculina, cuya muerte fue encubierta por una sociedad que valoraba la reputación de los hombres sobre la justicia para las mujeres. Sin embargo, en círculos feministas mexicanos, Teresa Salazar se ha convertido en un símbolo. Su historia es contada como un recordatorio de que el derecho de una mujer a decir no debe ser absoluto, debe ser respetado, debe ser protegido, y que cuando una sociedad falla en proteger ese derecho, cuando permite que los hombres castiguen a las mujeres por atreverse a rechazarlos, está cometiendo no solo injusticia individual, sino violencia sistemática. Hay una organización en Querétaro, fundada en los años 90, que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica y matrimonios forzados. Se llama Casa Teresa Salazar. Proporciona refugio, asesoría legal y apoyo a mujeres que, como Teresa, necesitan escapar de situaciones donde su no está siendo escuchado. El nombre fue elegido deliberadamente para honrar a una mujer que usó su única palabra para resistir, para rechazar, para luchar por su autonomía incluso cuando le costó todo. Descansa en paz, Teresa Salazar. Tu voz, aunque fue silenciada hace tanto tiempo, todavía resuena. Tu no, aunque no fue suficiente para salvarte, fue escuchado. Y en el siglo XXI, trabajamos para crear un mundo donde cada no pronunciado por una mujer sea respetado absolutamente, donde ninguna mujer tenga que pagar con su vida por atreverse a rechazar un destino que no eligió. Que tu historia nos recuerde la importancia de escuchar, de creer, de proteger. Que nos recuerde que el consentimiento no es negociable, que el no de una mujer debe ser final y que aquellos que ignoran o castigan ese rechazo deben enfrentar consecuencias, no impunidad. Y que nos recuerde, sobre todo, que el silencio nunca debe ser impuesto, que toda voz merece ser escuchada y que a veces el acto más valiente es decir una sola palabra: no. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, sobre la importancia del consentimiento y sobre cómo las sociedades históricamente han silenciado las voces de las mujeres, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de injusticias históricas, tragedias olvidadas y vidas que merecen ser recordadas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿cómo podemos asegurar que las mujeres de hoy tengan la protección que Teresa no tuvo? ¿Conoces historias similares de tu región donde mujeres fueron castigadas por rechazar matrimonios forzados? ¿Qué podemos aprender de estas tragedias históricas para crear un futuro más justo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta comunidad es un espacio para recordar a las víctimas olvidadas y para trabajar juntos hacia un mundo donde toda voz sea escuchada y respetada. Gracias por escuchar la historia de Teresa Salazar, la novia muda que encontró su voz para decir no y pagó con su vida por ese acto de valentía. Hasta el próximo caso.